Capítulo 4, fascinante, murmuró Astraea, con la mirada fija en el trozo de tela que sostenía entre los dedos. Dicha pieza de tela era la camisa que llevaba puesta en ese momento, una copia calcada del original que había dejado en remojo en agua jabonosa en mi habitación. ¿Qué uso tan preciso de la magia? Si no me lo hubieras dicho, no me habría dado cuenta de que estaba hecho de maná. Apartó la mirada de la camiseta y me miró con asombro. ¿Y todos los magos de Fuyuki, de dónde vienes, pueden hacer magia así? Es impresionante poder crear objetos tan detallados con un hechizo. Ah, quizás. Este hechizo en particular es una versión avanzada que creé de uno de los hechizos más básicos de mi tierra. Me rasqué la nuca, sintiendo una mezcla de vergüenza y orgullo. La mayoría de los magos que lo usan solo obtienen una simple cáscara hueca con la forma del objeto, así que lo ignoran y prefieren un hechizo más útil, o al menos, eso fue lo que me dijo Tosaka cuando le mostré mi propia versión de proyección. Solo soy un mago de tercera categoría y mi primer maestro murió antes de poder enseñarme más, así que decidí hacer lo mejor que pude con lo que sabía. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Era una frase famosa en mi tierra, y lo que solía decirme a mí mismo para levantarme el ánimo cuando practicaba con mi escaso repertorio de hechizos. Siempre me había costado dominar el refuerzo y la alteración, pero el análisis estructural, el rastreo, esos sí que los podía lanzar fácilmente, incluso con mis circuitos mágicos falsos. Y así, los pulí hasta el límite. Desarrollar una habilidad básica hasta el punto de poder engañar incluso a un dios. Impresionante. Soltó mi camisa y se sentó en la cama con una sonrisa de orgullo en el rostro. No es nada impresionante. Simplemente tuve la suerte de conseguir algo útil, fue pura casualidad. De hecho, se me da mejor crear armas. Todo lo demás es mediocre. Lo negué, avergonzado por el elogio inmerecido a algo que un mago de verdad en mi tierra solo ridiculizaría. Bueno, Tosaka me había elogiado cuando empezó a enseñarme. ¿Cómo? ¿Cómo demonios te metiste en esto, tú, chapucero de tercera categoría? A su manera, por supuesto. Astraea hizo un puchero. Mou, acepta los elogios cuando te los den. Si yo digo que algo es digno de elogio, entonces lo es. Levantó la nariz con fingida altivez. Deberías saberlo, soy una diosa. Mantuvo su mirada imperiosa por un momento antes de ceder y comenzar a reírse, y no pude evitar soltar una risita divertida. Bueno. Dejando eso de lado, tienes una historia que contarme. Ven, siéntate y cuéntame tu historia. Levanté una ceja cuando noté que su respiración se entrecortaba y sus mejillas se sonrojaban. Se aclaró la garganta. Ven, siéntate y cuéntamelo todo, se corrigió, alzando la voz como para disimular lo que había dicho antes. Algo que solía decirle a su familia, tal vez. Supongo que recibir a alguien del combate podría haberle traído a la memoria viejos hábitos. Ignoré la forma en que palmeaba el sitio a su lado en la cama, y cómo sus mejillas se hinchaban ligeramente en un puchero cuando lo hacía, y me senté en una de las sillas que había en la habitación. Una vez más, me encontré narrando la historia de mi primer encuentro con los monstruos de este mundo, esta vez ante un público muy atento. Desde mi fallida expedición de caza, pasando por mi carrera hacia el bosque para encontrar a Jonas y luego a Ann, hasta mi lucha contra los goblins. Por la forma en que exclamaba con asombro, me hizo sentir como si le estuviera contando el mito del mismísimo Berserker, Heracles, y no una cacería que salió mal. ¿No pudiste esquivarlo?, preguntó Astraea cuando llegué a la parte donde el duende marrón me sorprendió con su salto. Quizás, admití. El ataque me sorprendió, pero podría haberme alejado antes de que me alcanzara. Sin embargo, pero Ann estaba allí. Si me hubiera movido, la lanza la habría alcanzado, y no llevaba ropa reforzada, añadí en tono de broma. En realidad, una vez que surgió la posibilidad de que resultara herida, recibir el ataque era mi única opción. Tenía que protegerla. Si alguien tenía que salir herido, mejor que fuera yo. Astraea me miró con una intensidad que no habría esperado de su personalidad normalmente cálida. Estaba enfadada por mi estupidez. Desde luego, lo parecía, pues se agarró la falda del vestido con tanta fuerza que le temblaban las manos y se le puso la cara un poco roja, de ira. Parecía ira. Me recordaba un poco a Tosaka cada vez que decía algo sin pensar, lo cual, por desgracia, ocurría con frecuencia.
Lo siento, yo, no me gusta ver sufrir a la gente cuando puedo evitarlo. Así soy yo. Sentí que una sonrisa sardónica se dibujaba en mi rostro. Ayer me llamaste imprudente y testarudo, así que no te sorprendas si hago alguna tontería. Sus ojos se abrieron un poco más, y por un instante creí ver lágrimas asomando, pero los cerró y negó con la cabeza antes de que pudiera confirmarlo. Cuando los volvió a abrir, sus ojos azul índigo estaban llenos de calidez y alegría, y de algo, más profundo, más cariñoso. Ella sonrió dulcemente, el enrojecimiento de sus mejillas se desvaneció hasta convertirse en un suave rosa, y el sol de la tarde eligió ese momento para iluminar su cuerpo con su resplandor. De verdad, esta mujer fue muy injusta. Parece que tendré que acostumbrarme a algo así de ti, dijo con voz suave. Shirou, continuó un momento después. ¿Te importaría seguir? Tengo curiosidad por saber el resto, preguntó, con una leve mueca en el rostro. Por alguna razón, sentí que iba a decir algo más y se reprochaba a sí misma por haber cambiado de opinión en el último segundo. Después de eso, no quedaba mucho más que contar, y Astraea ya había oído hablar de la horda de goblins que tenía al pueblo preocupado, así que terminé apenas un par de minutos después. Espero que no estés pensando en encargarte tú mismo, Shirou, dijo, mirándome con recelo. Puede que te hayas defendido muy bien contra el grupo más pequeño, pero deberías dejar al Hobgoblin y a los demás en manos de los aventureros. No te preocupes, no tengo tendencias suicidas, dije, y Astraea puso una expresión compleja, como si le costara creer mis palabras. Debería sentirme ofendida, pero ella no sería la primera en pensarlo. Solo los enfrenté porque alguien necesitaba ayuda. No voy a ir a buscar al resto. Me pregunto si puedo creer las palabras de un hombre que se autoproclama imprudente, bromeó, con una leve sonrisa en los labios. Yo también sonreí. Bueno, si bebemos tanto como anoche, tal vez tenga que considerarlo. Si no, tendría que pedirte prestado aún más vali. Hablando de eso, tomé una de las bolsitas que colgaban de las trabillas de mi cinturón y se la di. Toma, esto es tuyo. Ya le había entregado lo que le debía de camino a la posada. Astraea tomó la bolsa, y el inconfundible tintineo de las monedas hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Te dije que te lo devolvería, ¿no? Pregunté retóricamente, con una sonrisa incómoda en el rostro. Astraea suspiró. Shirou, dijo, con decepción en su voz. No puedo aceptarlo, ese es el dinero que te ganaste por tus acciones. Solo acepté el dinero para devolverte el dinero. Por favor, tómalo. Astraea dudó un instante, pero finalmente decidió tomar la bolsa de mi mano. Sacó una moneda y sonrió. La atesoraré. Curiosamente, la miró con cariño, como si valiera más de lo que realmente era. Sonreí, sintiendo cierta diversión. Es solo dinero, mejor gástalo. No, es una prueba de lo que hiciste hoy. De la aventura que viviste. Levantó la vista de la moneda, y la calidez de su sonrisa hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Hasta que tengas una falna, tus acciones quizás no queden registradas, pero yo las recordaré cada vez que mire esta moneda. Ya veo. Entonces haz lo que quieras. Me encogí de hombros. No me parecía un gran logro, pero si Astraea lo creía así, no diría nada. Aún así, ¿quién iba a pensar que matar monstruos era tan rentable? Astraea se rió entre dientes ante mi pregunta. Todos lo hacen, tonta. Por eso tanta gente se convierte en aventurera. Incluso aquellos que no buscan la gloria y la fama, lo hacen por dinero. Supongo que tiene sentido, pensándolo bien, la única razón por la que me sentía tan bien matando a los duendes era porque querían hacerle daño a Anne, pero no debería verlos como una forma de enriquecerme rápidamente. Su ira, su dolor. Era demasiado real. ¿Te gustaría? La pregunta tentativa de Astraea me sacó de mis pensamientos. Incliné la cabeza, sin comprender del todo a qué se refería. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. ¿Te gustaría ser aventurero? Es decir, si tuvieras la oportunidad. Añadió la última parte apresuradamente, intentando parecer indiferente, pero pude ver que estaba realmente interesada en mi respuesta. Lo pensé un instante. Mi intención era convertirme en aventurera, pero me pregunto cómo reaccionaría ante esa respuesta una diosa que había perdido a la mayoría de sus miembros por serlo. ¿La ofendería? ¿Se preocuparía por mi seguridad? ¿Consideraría aceptarme si yo mostrara interés?
Para ser honesto, no sé si estoy siendo precipitado, considerando que es la primera diosa que conocí, pero no creo que quisiera unirme a ninguna otra familia que no sea la suya. Ella me gustaba. Sí, lo haría, respondí finalmente. De hecho, mi plan es ir a Horario y unirme a una familia. Ya veo, Horario, ¿eh? Su expresión era confusa y cambiante. Un momento eufórica, luego arrepentida, esperanzada y luego temerosa. Espero que encuentres un Dios que saque lo mejor de ti. Estoy segura de que serás una aventurera increíble, ¿puedo preguntar por qué? Ser aventurera es peligroso. ¿Es por dinero? Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa traviesa. ¿Popularidad? Nunca me importó la popularidad, nunca le vi el sentido. No era el chico más popular de mi instituto, y no te ganas un apodo como el del conserje falso si te importa tu imagen. Supongo que el dinero puede ser útil, pero no creo que quisiera arriesgar mi vida solo por él. Había otra cosa que mencionó antes, la gloria, sin embargo, el resplandor dorado de la espada de la victoria prometida llenó mi mente. La majestuosa apariencia de su portadora, la mujer cuya leyenda era conocida en todo el mundo. Si eso no era gloria, ¿entonces qué era? Si existía alguna manera de acercarme a su memoria, me veía a mí mismo persiguiendo la gloria. Astraea sonrió levemente y abrió la boca para decir algo, pero yo continué antes de que pudiera. Aunque hay otra razón por la que consideraría luchar contra monstruos. Algo más importante para mí. Sus ojos se abrieron de par en par y se inclinó hacia adelante, con una expresión de curiosidad en su rostro. Ver el interés que mostraba en mi respuesta me hizo sentir un poco mal por haber sacado el tema pero creo que me lo guardaré para mí. Sin darme cuenta, mi sonrisa tímida se convirtió en una mueca cuando el rostro de Astraea se ensombreció de consternación. ¿Eh? No seas así, ahora tengo curiosidad. Se quejó, y la mezcla de emociones encontradas se transformó en indignación. Shirou. Por favor, dímelo. No lo hacía para molestarla, mucho. Solo quería distraerla de sus propios pensamientos. Vamos, deberíamos bajar a cenar, no es sano saltarse 2 noches seguidas. Me levanté de mi asiento y empecé a caminar hacia la puerta, ignorando su súplica. Algún día le contaría mi sueño, la promesa que le hice a papá hace tantos años, pero no ahora. Shirou, no seas malo. Estás siendo injusto, ¿sabes? Oye, Shirou. Después de todo, qué vergüenza me daría decirle a la mismísima diosa de la justicia que quiero ser un héroe de la justicia. El día siguiente fue tranquilo. Hasta que no se resolviera el problema de los goblins, era demasiado peligroso salir de caza, así que Astraea y yo pasamos todo el día conociéndonos mejor. Al fin y al cabo, no había mucho más que pudiera hacer. Desayunamos juntos y luego dimos un pequeño paseo por el pueblo, que decidimos acortar inmediatamente ya que el ambiente en el lugar era difícil. Los guardias patrullaban en gran número, intentando transmitir cierta sensación de seguridad a la gente de su entorno, pero era fácil ver que estaban tan preocupados como los civiles. Dimos una vuelta antes de decidir que era mejor quedarnos en la posada hasta que las cosas mejoraran. Hablé un poco más de Fuyuki, intentando omitir cualquier detalle que pudiera revelar que se trataba de un universo completamente diferente. Eventualmente tendría que sincerarme con ella sobre mis orígenes, probablemente antes de pedirle su bendición, si es que alguna vez decidía hacerlo, pero por el momento me pareció un tema demasiado delicado. Cuando me preguntó si tenía familia, evité contarle sobre el destino de mi familia biológica y, en cambio, le hablé de Kiritsugu e Ilya, el hombre que me adoptó y la chica a la que apenas llegué a conocer como a una hermana. Intenté no indagar también en su destino, para no estropear el ambiente, pero Astraea fue lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta, a juzgar por la forma en que me cogió la mano. Cuando terminé de hablar de ellos hablé de algunos de mis amigos, como Issei, Sakura y Tosaka, y de Fujine y sus travesuras, y ella compartió más historias sobre Alice y sus otras amigas. Pasamos horas en el salón de la posada, intercambiando historias hasta que dieron casi las 5 o las 6 de la tarde. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse, las cosas cambiaron. ¿Y qué hizo esa mujer solo porque la llamé por un apodo? Me cambió la salsa de soja por salsa de ostras. Tuve que rehacerlo todo por su travesura. Los hombros de Astraea temblaron mientras intentaba reprimir sus risitas con la mano. Bueno, jeje, parece que te merecías lo que te pasó, comentó. No debiste haber molestado así a tu tutor.
¿Tú también la defiendes? Sakura dijo lo mismo, pero creo que un adulto no debería comportarse de forma tan infantil, refunfuñé, intentando sonar severa aunque mis labios amenazaban con esbozar una sonrisa. Eres la diosa de la justicia, ¿acaso la justicia no es una parte importante de ella? Claramente se pasó de la raya. ¡Ay, qué cruel! Bueno, opino que cada uno debe seguir su propia justicia. Juntó las manos frente a su pecho y declaró con magnanimidad. Así que, infantil o no, si la justicia de Taiga implica arruinar tu cena, entonces tengo que aceptarlo. Resoplé. ¿En serio, qué les pasa a las mujeres que se confabulan contra mí, incluso a través de dimensiones? Ya veo, muchas gracias por tu sabiduría, comencé a hablar, con sarcasmo en mi voz, cuando nuestra conversación fue interrumpida por un portazo. La puerta de madera y hierro golpeó la pared con un fuerte blam. Estaba a punto de levantarme de mi asiento, a punto de activar mis circuitos mágicos, cuando la mano de Astraea me detuvo. No la miré. Mis ojos estaban fijos en las personas que entraban en la posada con determinación. Me relajé, y me sentí un poco tonta, al darme cuenta de que no eran duendes, sino gente normal. O al menos, gente normal para este mundo. Un momento, no hay peligro, reconozco en ellos la divinidad. Son hijos de un conocido. Los tres que entraron resultaron tan llamativos como su entrada. El que estaba al frente era un enano, de unos 20 años, según calculé. O al menos encajaba con la descripción que me habían dado de los miembros de esa raza. Bajo, robusto, con brazos musculosos y una espesa barba negra, vestía una armadura de brigantina roja brillante y portaba un pesado martillo de guerra. Sus ojos azules escudriñaban la posada con una irritación apenas disimulada. Tras él iba un hombre de unos 40 años. De cabello rubio brillante y ojos amarillos, su rostro habría sido apuesto de no ser por la cicatriz que le cruzaba el lado derecho de la boca hasta el pómulo, dándole una mueca de desprecio permanente, aunque su expresión parecía serena en otros momentos. Vestía una armadura de media placa y llevaba una gran espada de acero sujeta a la espalda. La última era una mujer menuda, de pelo corto y azul claro, vestida con ropa de cuero y una media capa con capucha. Llevaba una espada corta envainada a un lado de la cintura y una daga en el otro. Normalmente, por su estatura, habría supuesto que era una jovencita, pero la seguridad en su porte y la forma en que miraba a su alrededor con sus experimentados ojos verdes me contaron otra historia. Probablemente era una payum. No sé si fue la naturaleza divina de Astraea o mi movimiento repentino, pero la mirada errante del enano se posó en nosotros casi al instante. Murmuró algo a sus compañeros y nos señaló con la barbilla antes de acercarse a nuestra mesa con pasos rápidos, seguido de cerca por los otros dos. ¿Podemos ayudarlos, hijos de Hefesto?, preguntó Astraea una vez que llegaron junto a nosotros, con una sonrisa de bienvenida en el rostro. Los aventureros miraron a la diosa con cierta inquietud. ¿Les sorprendía que supiera quién era su protector? Por mi parte, no me sorprendió oír el nombre del dios griego de la forja. Al fin y al cabo, las armas que cada uno empuñaba habían sido forjadas con sus propias manos. El enano gruñó, con sospecha en la mirada. Me temo que nos tienes en desventaja, diosa. Gruñó de nuevo, mirando alternativamente a Astraea y a mí. Nadie nos dijo que otra familia estaba aquí, casi gruñó, furioso, murmurando entre dientes algo sobre perder el tiempo. El humano mantuvo su expresión plácida, pero el palio pareció escandalizado por el tono en que hablaba el enano. No te informaron porque aquí no hay ninguna familia, dijo Astraea, con expresión impasible. Shirou no es mi hijo. Me temo que aún no ha tomado mi sangre, continuó, y parpadeé ante sus palabras. ¿Aún? Por lo tanto, tu tiempo, por muy valioso que sea en comparación con la vida de estas buenas personas, no fue en vano. Sus palabras fueron gélidas y su sonrisa se agudizó un poco. El enano se aclaró la garganta, tal vez sin esperar que ella escuchara sus palabras murmuradas. Solo decía. Pensé que habíamos hecho un largo viaje para nada, intentó asegurarle apresuradamente. El payum dejó escapar un suspiro de fastidio. Ella dio un paso al frente, golpeando al enano en la cabeza al pasar, para disgusto de este. Perdona a mi compañero, diosa, estamos un poco cansados del camino. Deberíamos haber llegado antes, pero nuestro carruaje se averió en el camino. Sabemos que la situación es grave, y el capitán de la guardia nos envió aquí para obtener más información.
Luego me miró, sus ojos verdes recorriendo mi cuerpo de arriba a abajo. Evaluando una amenaza, probablemente. Buscamos a un cazador llamado Shirou. ¿Así te llamó, no? Preguntó, con un semblante mucho más afable que el del enano. Me desconcertó un poco que dejaran hablar primero al enano. Quizás sea el líder. Poco probable, a juzgar por su diplomacia. Y si no me engañaban mis ojos, tampoco era el más fuerte de los tres. Considerando la calidad de sus armas y lo que puedo deducir de ellas, miré al hombre rubio, que estaba detrás de los otros dos, con una expresión impasible. Su espada era la mejor hecha de todas, y si el tiempo que dedicaba a perfeccionar su técnica con ella decía algo, creo que él es el que manda. Sí, respondí, desechando mis pensamientos. Supongo que quieres oír hablar de los duendes, ¿no? El enano resopló, provocando otra mirada fulminante del palio. ¿De verdad vas a escuchar sus tonterías, Ase? Preguntó, mirándome con desprecio. Yo digo que nos vayamos a dormir y matemos a esos cabrones por la mañana. No hay razón para hablar con él. Son solo duendes de la superficie, ¿qué pueden hacernos? Necesitamos saber sobre lo, Rat, dijo Ase apretando los dientes. Gregor no vino con nosotros. Aquí solo somos nivel 1, así que debemos tener cuidado. Como siempre dice el capitán, el exceso de confianza te juega una mala pasada, sobre todo contra monstruos. Ja. Estaremos bien. ¿Cuántos goblins matamos cada día solo caminando por la mazmorra? El enano soltó una risa corta y burlona. Y no hay ningún hobgoblin. Mírenlo. Es imposible que este chico haya matado a 4 goblins él solo. El muy cabrón seguramente huyó de uno de ellos y se inventó el aterrador hobgoblin para salvar las apariencias. Seguro que intenta engañar a la diosa para que lo acepte. No miento, dije, entrecerrando los ojos ante la avalancha de insultos. En realidad, no debería importarme lo que este aventurero pensara de mí, pero una pequeña parte de mí se irritaba ante su desprecio por lo sucedido. El sacrificio de Jonas, el dolor y las lágrimas de Anne, y las muertes que yo provoqué. Si quieres saber lo que sé, pregunta. De lo contrario, actuaba como si todo fuera mentira para llamar la atención. No, es prueba de lo que hiciste hoy. De la aventura que viviste. Y nada menos que delante de Astraea. Si solo estás aquí para insultarme, vete, no tengo nada que decirte. Solo estás arruinando mi cena con mi diosa amiga. Me levanté de la silla, ignorando cómo Astraea seguía sujetándome la mano, tratando de retenerme. Los ojos del enano se entrecerraron y dio un paso agresivo hacia adelante, con una sonrisa burlona en la boca. ¿Eh? ¿Y si no quiero? ¿Qué vas a hacer, hermano? Rat. El enano se quedó paralizado a mitad de la frase cuando el rubio habló por primera vez. Nos estás avergonzando. Peor aún, estás avergonzando a nuestra diosa delante de otro. Dijo, con una voz que casi habría sonado inexpresiva de no ser por la ira que se coló en su tono. Rat se giró, con el rostro furioso. Tampoco es la primera vez. Ya estás en una situación delicada, no la empeores. Pero Atticus, yo solo estaba... Cállate ya, cualquier cosa que digas solo empeorará las cosas. Informaré de esto a Gregor y a Lady Hefesto cuando volvamos a casa. Ase, encárgate tú por ahora. El enano chasqueó la lengua y se dio la vuelta. ¿Acaba de decir Lady Hefesto? El payún de cabello azul se irguió al oír sus palabras. De acuerdo, Atticus. La chica se acercó a nosotros con una sonrisa culpable. Por favor, perdónanos nuestra descortesía. Solo queremos hacerte un par de preguntas, Shirou, diosa, dijo, dejando la frase inconclusa. Soy Astraea, respondió Astraea, su voz estremeciendo el aire a nuestro alrededor y sus palabras haciendo que los ojos del payún se abrieran de asombro. Ya me conoces, muchacho, señaló, y miró a los otros dos. El rubio, Atticus, la observó con curiosidad distante, y el enano tragó saliva cuando la mirada fría de la diosa se posó en él. Entonces, debes saber esto. Ya supe lo que pasó por Shirou, y sus palabras no contenían falsedad alguna. Lo juro por la justicia que represento, declaró, apretando mi mano mientras me miraba a los ojos, con una suave sonrisa que floreció en su rostro. Puedes considerar sus palabras tan puras como las mías. Al parecer, sus palabras bastaron para ambas, sobre todo para Ase, quien asintió con entusiasmo. Se acomodó y centró su atención en mí, aunque de vez en cuando su mirada se dirigía hacia Astraea, con una expresión curiosa en el rostro.
Parece que Astraea tenía un fan. Unos minutos después, tras volver a contar mi historia, me encontré mirando un trozo de pergamino que Ace había dejado sobre la mesa. Si pudieras, señala dónde viste al grupo de goblins. Mañana planeamos que nos escolten algunos guardias que conocen el lugar, pero necesitamos un punto de partida, y cualquier pista nos será útil. En el pergamino había un sencillo mapa de Westmount y sus alrededores. El pueblo y los campos en el centro, la montaña al oeste y el bosque al suroeste. Las dos puertas, una al sur y otra al este, y los caminos que salían de ellas estaban claramente marcados. Por lo que había oído, sabía que el camino del este llevaba a Horario, y el del sur se curvaba hacia el oeste, rodeando la montaña y conduciendo a la ciudad de Solingen, famosa por sus forjas de espadas. Examiné el mapa, recordando mis movimientos de ayer. Entré al bosque desde aquí. Señalé con el dedo el lugar aproximado. Caminé un trecho hacia el sur, encontré a Jonás y luego corrí hacia el este. Mi dedo recorrió el mapa siguiendo mis palabras. El claro donde luché contra los goblins estaría por aquí. Ace se mordió el labio, como si intentara encontrar el escondite del trasgo en el dibujo, bastante sencillo, supongo que lo mejor será buscar por ahí. Es la única pista que tenemos. Miró a sus compañeros. Atticus estaba concentrado en el mapa, pero el enano parecía estar de mal humor, ajeno a la conversación, bebiendo de una jarra que tenía en la mano. ¿Cuándo había tenido tiempo de conseguir eso? Me pregunté. No lo creo, añadió Atticus, con la mirada perdida en la distancia. Shirou. Dijiste que los duendes aparecieron desde la misma dirección de donde venías, ¿correcto? Incliné la cabeza. Sí, es cierto. Atticus señaló el mapa con el dedo, siguiendo una línea que lo llevaba de vuelta al lugar donde había encontrado al perro por primera vez. Y el primer duende también persiguió a la chica desde aquí. Me costó un momento entender a dónde quería llegar con esto. Todos venían del oeste, el primer trasgo que la encontró, y los demás que siguieron los ruidos, reflexioné, y Atticus asintió con la cabeza, seguido de una expresión de comprensión en los ojos de Ace. Astraea, por su parte, permanecía sentada en silencio a un lado, contenta con observar la reunión. Y si estaban lo suficientemente cerca como para oír el alboroto y llegar hasta nosotros en cuestión de minutos, entonces el escondite no debe estar muy lejos en esa dirección. Exclamó Ace, golpeando la palma de su mano con el puño. Bien. Soy una buena rastreadora, con eso seguro que los encuentro fácilmente. Sonrió, erguida con renovada confianza, y Atticus asintió con una leve sonrisa. Gracias, Shirou. Me has ayudado mucho, dijo finalmente, extendiendo la mano para estrechársela. Ah, de nada. Buena caza, supongo. Sonreí con torpeza, tomando su mano, mucho más pequeña que la mía. El payuma asintió, antes de animarse un poco. Oye, ¿quieres venir con nosotros mañana? Pareces capaz de defenderte en una pelea incluso sin una falda. Cualquier ayuda es bienvenida, teniendo en cuenta la cantidad de gente que somos. Incliné la cabeza e intenté hablar, pero Atticus habló antes de que pudiera. Ace, no les pedimos a los civiles, ni siquiera a los más capacitados, que luchen por nosotros. Nos pagan para encargarnos de esto, no para que otros se arriesguen, dijo con desaprobación. Ace hizo una mueca, pero finalmente asintió. Tienes razón, Atticus. Lo siento, Shirou, me precipité un poco, se disculpó con una leve sonrisa, pero no me importó. Probablemente habría estado de acuerdo, pero supongo que habría estorbado en la pelea. Más vale prevenir que lamentar ante esos monstruos. El grupo se marchó poco después, recogiendo al enano de una mesa cercana donde estaba bebiendo, y se retiraron temprano para alquilar una habitación. Al parecer, planearían su viaje al día siguiente con los guardias, para poder encargarse de los goblins y abandonar la ciudad antes del anochecer. Alcancé a verlos subir al segundo piso, con su compañero quejumbroso siguiéndolos. Asentí con la cabeza a Atticus cuando nuestras miradas se cruzaron y Ace, al ver que él también asentía brevemente, bajó la vista de las escaleras y me saludó con la mano. Son buenos niños, reflexionó Astraea desde su asiento, mirando en la misma dirección que yo, con la mano levantada tras saludar al palio. Bueno, la mayoría de ellos, añadió con una leve mueca. Voy a darle el beneficio de la duda y suponer que solo estaba cansado, dije, sin creerlo del todo. Atticus ya había dicho que estaba en una situación delicada, así que iba a suponer que su actitud era un problema recurrente.
Quieren irse mañana, no vale la pena guardar rencor a alguien a quien quizás no vuelva a ver. Astraea dejó escapar un murmullo de satisfacción y me dio una palmadita en la mano por encima de la mesa. «Qué maduro de tu parte, Shirou», dijo con orgullo. «¿Pero estás seguro de eso? ¿HM? Ah, bueno, tienes razón, podría encontrarme con ellos en horario, ¿verdad?», reflexioné. Eso también, pero a lo que me refiero es, Astraea dudó un segundo antes de continuar. «Te llevaste bien con esos dos, y pude ver que les impresionaste». Asentí. Tanto Ase como Atticus me habían elogiado, y también me habían regañado un poco, por mi encuentro con los monstruos. «Podrías unirte a ellos, ¿sabes? En su camino de regreso a horario, quiero decir». Abrí los ojos de par en par. Tenía sentido, pensé. Si quería irme pronto, unirme a los aventureros era una forma segura y sencilla de hacerlo. Incluso podría preguntarles sobre la situación en la ciudad. El anciano había mencionado de pasada que la ciudad había tenido un problema con criminales y malhechores, pero supuestamente, las cosas se habían calmado bajo el gobierno de Loki y Freya. Pero, si decido irme con ellos, ¿qué pasará entonces? Hefesto es una diosa maravillosa, la conozco, continuó en voz baja, y sus palabras me provocaron un nudo en el estómago. ¿Acaso me estaba diciendo que debía unirme a la familia de Hefesto? ¿Me estaba rechazando incluso antes de que se lo pidiera? Ah, estoy segura de que lo es, pero pensé, respondí, todavía un poco desconcertada por la diferencia de género de la deidad en comparación con mi mundo. Aunque, pensándolo bien, no debería sorprenderme demasiado después de conocer a Saber. Astraea ladeó la cabeza, su sonrisa se tornó un poco traviesa y yo entrecerré los ojos. ¿Pensabas?, preguntó con tono burlón, probablemente ya sabiendo mi respuesta. Me aclaré la garganta, sintiendo que se me subía el calor a las mejillas. Va a obligarme a decirlo, ¿verdad? ¿Es una venganza por lo de antes? Quería tener un poco más de tiempo antes de preguntar, pero, mejor evitar malentendidos. Dejaría claros mis sentimientos y la dejaría decidir. Pensé, unirme a ti. A tu familia, dije, apretando un poco los puños sobre la mesa. ¿Acaso supuse demasiado al pensar que tú pensabas lo mismo? La sonrisa de Astraea se ensanchó un poco, pero también adquirió un matiz de tristeza. No te equivocas, admitió. No te conozco desde hace mucho, pero en este tiempo he comprendido que eres amable, caballeroso y desinteresado. Justo el tipo de persona que querría en mi familia. Si esto hubiera ocurrido hace un año, si nos hubiéramos conocido antes de que mis hijos murieran, estoy segura de que habrían estado de acuerdo en que mereces mi bendición. Sus labios se curvaron ligeramente con diversión. Aunque seas un poco demasiado masculino para su gusto en cuanto a miembros del grupo. Habrían tenido algunas reservas, pero te habrían recibido con los brazos abiertos, de todos modos, una vez que te conocieran. Sus palabras me reconfortaron un poco, aunque la confirmación de lo que ya sospechaba le dio un matiz de tristeza a todo. Y sucedió hace apenas un año, bajé la mirada, un poco avergonzada por reabrir sus heridas de esa manera. Entonces, la delicada mano de Astraea apareció ante mis ojos y sostuvo suavemente mi puño cerrado. La calidez de su contacto contribuyó en gran medida a calmar mi inquietud. Levanté la vista. Me encantaría entregarte mi falna, sentir mi sangre correr por tus venas, presenciar tu historia con mis propios ojos, que mi espada y mis alas guíen tu camino. Cuanto más hablaba, más radiante se veía, más amplia se hacía su hermosa sonrisa, más brillantes brillaban sus ojos. Pero entonces, como una luz que se apaga, todo ese resplandor se desvaneció. Pero ya no tengo mucho que ofrecerte. Mereces mucho más que una casa de gremio vacía y algunos consejos de segunda mano. Hefesto es muy conocida y está bien establecida en la ciudad. Solo necesitas mostrarle tu magia de creación y te aceptará, estoy segura. Y tiene muchísimos hijos que pueden acompañarte a la mazmorra, continuó con una sonrisa triste. Y ni siquiera puedo ofrecerte eso. Solo tengo a Ryui, considerando cómo nos separamos, no puedo garantizar su ayuda. Apreté los dientes. De forma implacable y lógica, Astraea tenía razón. Si quería empezar de la mejor manera, unirme a una familia ya establecida en horario era mi mejor opción. No era herrero, ni mucho menos, pero seguro que podía aprender a forjar armas. El conocimiento que obtengo de mis armas no se limita al combate, sino que también incluye el proceso de forja.
Sería como tener una chuleta conmigo. Unirme a Hefesto probablemente sería lo mejor. Y así, respondí. No me importa. Astraea me miró con los ojos muy abiertos, la sorpresa reflejada en su rostro. La estaba fulminando con la mirada, lo noté vagamente. Estaba enfadado, ¿y por qué no iba a estarlo? Para reducir el incipiente vínculo que se está formando entre nosotros a méritos y deméritos. Al valor monetario que obtendría al unirme a uno u otro bando. A las ventajas que conseguiría en la mazmorra. Eso no era lo que quería de ti, negué, intentando controlar mi ira. No me importan las ventajas que puedas ofrecer con tu bendición. Te quiero, Astraea, porque eres amable. Porque te preocupaste por un completo desconocido que estaba haciendo el ridículo. ¿Por qué te importo? Estaba preocupado por conocer a un dios por primera vez, pero me mostraste que las deidades pueden sentir amor, dolor, alegría y tristeza. Las brasas ardientes comenzaron a apagarse mientras hablaba. Suspiré y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Quiero tu bendición porque, me detuve al darme cuenta de que estaba desahogando mis sentimientos en medio de un bar. Me aclaré la garganta, ignorando las múltiples miradas sobre nosotros. Ignoré cómo las lágrimas cristalinas comenzaban a caer de los ojos azul índigo de la diosa de la justicia. Aún no sé mucho de ti, pero, sé que quiero conocerte mejor. Quiero saber más sobre Alice y Kaguya, sobre Lyra, Nece e Iska, sobre todos los niños que amaste y perdiste. Quiero conocer a Ryulion. Pero no puedo hacerlo si no estoy a tu lado. Me quedé en silencio y tuve que beber un sorbo de mi taza para humedecer mi garganta después de haber derramado mis sentimientos sobre la mesa. Suspiré al terminar y miré a la diosa que tenía delante, aún recuperándose de mi torrente de palabras. Finalmente, respondió un par de segundos después. Lo siento, dijo con voz suave, mientras se secaba las lágrimas con la manga. No quería ofenderte con mis palabras. Negué con la cabeza, sin importarme en absoluto. Como todas las acciones de Astraea hasta el momento, sus palabras provenían de la preocupación. Cerró los ojos y respiró hondo, con un temblor, visiblemente más tranquila. Cuando me miró de nuevo, sus ojos eran, una vez más, un pozo de serenidad. Sonrió. Tus sentimientos y tu determinación me conmovieron, pero espero que comprendas los míos. ¿Puedes darme un poco de tiempo para decidir? Por supuesto, lo que necesites, acepté. Lamento mi egoísmo. Debe ser difícil para ti considerar algo así. Astraea soltó una risita. No tienes que disculparte, tonta. Hay algunas cosas que necesito meditar antes de compartir mi sangre contigo, antes de tomar la decisión de regresar a horario. Sentí una punzada de vergüenza. Claro que sería difícil para ella. Esa es la ciudad donde perdió a su familia. Se podría decir que me estoy preparando. Se llevó la mano al corazón y una expresión burlona, ahora familiar, apareció en su rostro. Ay, me pregunto si así se siente que alguien te confiese su amor. Mi corazón late con fuerza. Logré controlar mi reacción y levanté una ceja con expresión de desaprobación. Astraea hizo un puchero. Oh, no es tan gracioso si no reaccionas, aguafiestas. Suspiré con exasperación, pero pronto una sonrisa apareció en mi rostro. Era un poco provocadora, pero esperaba tener tiempo para acostumbrarme a sus travesuras en el futuro. Sí, mucho más tiempo. Los aventureros partieron poco antes del mediodía del día siguiente. Tenían previsto irse antes, pero el enano Rat, al parecer, se había colado de nuevo en el bar después de que se retiraran y se despertó con una resaca terrible. Los otros dos no parecían nada contentos con el tiempo que estaban perdiendo, esperando a que se recuperara lo antes posible para su misión. Tuve que distraerme conscientemente del hecho de que ellos iban a estar luchando contra los monstruos mientras yo holgazaneaba todo el día, concentrándome en la diosa que caminaba a mi lado. Como no quería pasar otro día encerrada, decidí estirar las piernas dando otro paseo por la ciudad, que espero que sea más largo. Astraea decidió acompañarme porque, probablemente estaba aburrida. Los guardias de la ciudad parecían mucho más relajados esta vez, y pude ver que la normalidad estaba volviendo a la vida de los habitantes del pueblo. Los aventureros devolvieron algo de esperanza al lugar. Y ahí fue cuando todo salió mal. Estábamos caminando cerca de la puerta sur cuando un alboroto llamó nuestra atención. Un grupo de guardias se encontraba acurrucado cerca de una persona caída. Miré a Astraea y vi que su rostro se tornó serio al instante.
Ella me devolvió la mirada y asintió. Ambas corrimos hacia adelante, y mis ojos se abrieron de par en par al encontrar a alguien conocido cerca, observándolas con ansiedad. ¿Ana? Shirou. Exclamó Ana al vernos, con voz angustiada. Luego, cojeando, se dirigió rápidamente hacia mí, ayudándose con una muleta de madera. Por favor, tú, tienes que... Empecé a acercarme, intentando comprender lo que balbuceaba, cuando tropezó y cayó. Me lancé hacia ella, apenas pudiendo atraparla en mis brazos antes de que cayera al suelo. Ann. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ann me abrazó con fuerza y hundió su rostro en mi pecho. Por favor. Salven a Aaron. Los aventureros, ellos. Balbuceó, y sentí sus lágrimas humedecer mi camiseta. Miré a mi alrededor, tratando de comprender la situación, y un escalofrío me recorrió la espalda al reconocer a la persona en medio de los guardias. Era Ace, con el rostro pálido y cubierto de sangre, con heridas que le cubrían la cara y el cuerpo. Una de las guardias presionaba desesperadamente un trozo de tela contra su muslo derecho, haciendo una mueca de dolor cuando la tela blanca se puso roja al instante. Era un corte profundo, lo suficientemente grave como para poner en peligro su vida si no se trataba. Además, tenía 2 pequeñas flechas clavadas, una en la parte posterior del brazo derecho y la otra en el hombro. Por suerte, aún estaba consciente. Pero estaba sola. No había rastro de los otros 2 hijos de Hefesto que la acompañaban. ¿Qué pasó? Le pregunté a la chica en mis brazos. Percibí vagamente cómo el sanador silencioso que me había atendido se abría paso entre los guardias para llegar hasta la mujer herida. Miré a Ace. ¿Dónde están los demás? Ann parecía incapaz de responder, pero en su lugar, la herida Palima reunió fuerzas y lo hizo. Una emboscada, encontramos sus huellas fácilmente y matamos a algunos goblins en el camino, pero todo era una trampa. Lágrimas de frustración comenzaron a caer de sus ojos y sentí que Ann me sujetaba con más fuerza. Tú, nos advertiste que eran capaces de planear, pero Rad no hizo caso. Se lanzó por su cuenta. Creo que está muerto. El lobo lo mató con su hacha, continuó apretando los dientes, con la voz cada vez más débil. Los duendes verdes fueron enviados para distraernos, mientras los demás rodeaban a nuestro grupo. Nadie habló mientras ella relataba la terrible experiencia. Matamos a muchos de ellos, pero nos fueron diezmando. Atticus perdió un brazo, uno de los duendes marrones casi me alcanza, pero me cubrió y recibió el ataque en su lugar, y me dijo que corriera. No quería que me atraparan, me dijo que buscara ayuda. Y así lo hizo. Corrió desesperadamente por el bosque, oyendo los sonidos de la batalla a sus espaldas, y no se detuvo, ni siquiera cuando empezaron a perseguirla, acribillándola a flechazos. Increíble. Cualquiera habría sucumbido ya a sus heridas, pero allí estaba ella, viva para contar su historia. ¿Fue por el Falna? ¿O fue su fuerza de voluntad? Me asombró su resistencia. Sin embargo, eso no impidió que la ira me invadiera. Puede que yo tenga algunos pensamientos desagradables sobre el enano, pero no merecía morir así. Nadie lo merecía. Y Atticus. Existía la posibilidad de que aún estuviera vivo, pero era remota. Si sus heridas eran tan graves como se les había dicho, entonces le quedaba poco tiempo. Podría haberlo evitado. Debería haberlo evitado. Uno a uno comencé a abrir mis circuitos mágicos. 1, 2, 3, hasta que se abrieron 10. El maná del mundo comenzó a llenar la mayoría de ellos y entonces solo quedó calor. Una vez más, sentí como si mi sangre fuera fuego, el calor recorriendo mis venas mientras la energía volátil se procesaba para mi uso. Sin embargo, comencé a usar uno de ellos para lanzar un hechizo con otra fuente de energía. Sentí una mano que agarraba la mía. Astraean me miraba, con el rostro lleno de emociones que no lograba comprender del todo. Miedo, resignación, orgullo. Sabía lo que iba a hacer. ¿Y mis muchachos? Preguntó una voz grave. Levanté la vista y vi al capitán de la guardia de pie a un lado, con expresión indescifrable. Saliste con 4 guardias y regresaste sin ninguno. ¿Dónde están? 2, vi morir a 2, los otros 2 estaban peleando cuando corrí. ¿A Aaron? ¿Mataron a Aaron? Preguntó Jan, separándose por fin de mí. Tenía los ojos hinchados y rojos, y las lágrimas seguían cayendo, pero miraba fijamente a Ace. ¿O era uno de los 2 que dejaste atrás, maldito cobarde?
Escuché las palabras y habría intervenido de no ser por la concentración que estaba poniendo en mis circuitos. El maná del mundo era demasiado poderoso, demasiado inestable, para que yo pudiera realizar misterios delicados con él. No era capaz de controlarlo. Reforzar mi cuerpo siempre conllevaba un riesgo inherente de lesión. Tenía que dosificar correctamente la energía mágica que utilizaba. Si era muy poca, no pasaba nada. Si era demasiada, me rompía. Manipulé la energía que había dentro de mí, por escasa que fuera, y comencé a llenar el circuito que había dejado vacío. Tosaka me había enseñado a procesar el maná con mis circuitos mágicos para practicar la magia, pero antes de conocerla siempre había usado Or. Era más débil, menos potente, pero me resultaba familiar. Controlable. Usable, el pelirrojo, ¿verdad? Preguntó Ase con voz débil. Él estaba vivo. Yo también lo dejé. Sus últimas fuerzas parecieron abandonarla en ese momento y cerró los ojos. Ella no estaba muerta. Su respiración era superficial, su piel pálida, pero aún seguía con vida. Me tranquilicé. El sanador estaba allí. No tenía que dejar morir a nadie para cumplir con mi deber. Ann cayó de rodillas frente al palio herido y sus lágrimas volvieron a brotar. Miré a Astrea, iluminada por el resplandor anaranjado del atardecer, y una leve sonrisa apareció en mi rostro. Tengo que irme, susurré. Claro que sí, susurró ella, cerrando los ojos con resignación. ¿De verdad que tengo que acostumbrarme a esto otra vez, reflexionó, con una leve sonrisa en el rostro. No te detendré, pero prométeme que volverás sana y salva. Astraea me apretó la mano por última vez y me soltó. Casi le pedí su bendición una vez más en ese mismo instante. Seguramente Falna podría ayudarme con lo que quería hacer. Pero no lo hice. Me daría la sensación de que me estoy aprovechando de la situación para conseguir lo que quiero. Lucharé con mis propias fuerzas. Prometo. Di un paso al frente, atrayendo la atención del capitán. Hijo. ¿Qué? Empezó a hablar, pero se interrumpió al ver mi rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Te vas? Asentí con la cabeza y me arrodillé junto a Ase. Ase, ¿acertamos ayer? ¿Los encontraste al oeste? Pregunté, ignorando las miradas de desaprobación de la curandera. Por un instante, me pregunté qué era ese líquido rojo que aplicaba en las heridas. ¿Sería una poción curativa? El palio se movió y sus ojos se abrieron un poco. ¿Shirou? Ah, sí. No encontramos el nido, pero vinieron de esa dirección. Dijo con dificultad, aún aturdida por la pérdida de sangre. ¿Qué estás haciendo? Tú, no deberías, aunque hayamos matado a muchos, el Ox sigue ahí. No puedes, está bien. Todo va a salir bien, le respondí con una sonrisa. Yo me encargaré de los duendes y salvaré a los demás. Sus ojos se abrieron de par en par e intentó levantarse, pero el sanador la detuvo. ¿Oyes eso, Ann? Salvaré a tu hermano, así que no llores más. Se burlará de ti si te encuentra así. Ann soltó un confuso antes de darse cuenta de lo que iba a hacer. Espera, a la mierda con eso. No te vayas. ¿La oíste? Exclamó Ann mientras me ponía de pie. Hay demasiados. Shirou. Pero no me detuve. Miré hacia la puerta donde los guardias habían formado una línea defensiva en preparación para un posible ataque. Probablemente cerrarían las puertas pronto en cuanto el capitán diera la orden, pero ahora había una barricada humana bloqueando el paso. Astraea, te dije que para mí había algo más importante que el dinero y la gloria, ¿verdad? No volví la vista atrás, pero sentí la atención de la diosa sobre mí, el calor de su divinidad acariciando mi piel. Es una promesa que hice. Podría pedirles que se apartaran, claro. Pero tenía prisa. Refuerzo, dije mientras adoptaba una postura inicial. Dejé que mi magia fluyera hacia las imperfecciones de mis piernas, mi cintura y mi espalda, rellenándolas poco a poco al relajar y fortalecer los huesos, los músculos, los ligamentos e incluso la piel. Escuché algunos murmullos de asombro cuando el resplandor verde de mi magia comenzó a emanar de mi cuerpo. Respiré hondo y, a pesar de que pronto iba a luchar a muerte, sonreí. Todo lo que hago, la razón por la que lucho es que, quiero convertirme en un héroe de la justicia. Mis palabras fueron suaves, pero sabía que llegarían a mi diosa. Corrí, levantando polvo a mi paso. Por un instante me invadió la nostalgia. La puesta de sol, la magia que me revitalizaba, y un obstáculo que superar.
Igual que aquella tarde que pasé practicando magia en la escuela, salté, girando mi cuerpo al hacerlo. Juro que sentí las lanzas de los guardias rozándome al pasar por encima de ellos. Solo me faltaba una barra para el salto de altura. Encendí el aire, cayendo de pie a una buena distancia de los guardias, mi cuerpo reforzado absorbió el impacto sin problema y, sin mirar atrás, seguí corriendo en dirección al bosque infestado de duendes. Fin del capítulo 4.